Bueno, continuamos entonces con el segundo bloque de primera jornada con el panel Cine, Diplomacia Cultural y Relaciones Germano-Argentinas de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría. Vamos a tener el trabajo de Marina Mogiliansky, Cine, Diplomacia Cultural en la Segunda Guerra Mundial, qué efectos tuvo en las carteleras de Buenos Aires, y el trabajo de Valeria Galván, la República Federal Alemana y las continuidades de las políticas cinematográficas en la Argentina de la Guerra Fría. Brevemente hago así una presentación. Marina es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, investigadora de CONICET, profesora titular de IADES de UNSAM y dirige la maestría en Sociología de la Cultura. Publicó el libro Cines del Sur, la integración cinematográfica entre los países del Mercosur. Fue profesora visitante en la Universidad Federal de Paraíba, en la Universidad de Harvard y la Universidad de Gli Studi di Pisa, y ha dirigido proyectos y publicado artículos sobre cine, circulación transnacional y diplomacia cultural en el espacio iberoamericano. Empezamos. Bueno, mi trabajo se titula La diplomacia cultural a través del cine en Argentina, 1930-1940. Quiero trabajar un poco sobre los vínculos estratégicos de Alemania, España e Italia, y sobre todo la pregunta que yo me voy a hacer y voy a tratar de explorar con algunos datos es ¿cuán efectivas fueron esas estrategias diplomáticas en términos de generar presencia de la producción de las películas en las carteleras de Buenos Aires? Cuán efectivas fueron en términos de generar redes y además, yendo a algo que queremos empezar a trabajar ahora y que después Valeria va a continuar, ¿qué perdurabilidad tuvieron esos vínculos después del apagón que significó la lista negra de la que hablaba recién Emeterio? Bueno, un poco para ponernos en contexto antes de desplegar algunos datos, en esta década, voy a ser breve con esto, ya sabemos, ¿no? El cine, por un lado, es el medio de entretenimiento, es decir, es el atractivo masivo en la década del 30. Buenos Aires tiene una infraestructura de salas muy importante en este momento, con salas de estreno en el centro de la ciudad, pero además con salas en los barrios. La entrada es popular. Y uno podría decir que hay un hábito de ir al cine una vez por semana por lo menos, ¿no? Es algo que realmente es muy, muy frecuente, que está muy instalado en la vida cotidiana. Pero además, como recién argumentaban muy bien Manuel y Emeterio, el cine es una fuente de información central, o sea, es la manera por la cual se accede a imágenes de lo que está pasando en Europa, ¿no? De la guerra civil, después de los avances de Alemania, eso llega a Buenos Aires a través de los noticieros. Entonces es también una vía para conocer el mundo y por eso mismo, por la importancia que tiene el cine en este momento, va a ser muy importante para los países. Hay un montón de discusiones y de intentos de intervenir, de establecer cortes, de censurar. Las embajadas van a ser muy activas pidiendo que determinada película que ofende a la imagen nacional, por ejemplo, España va a tratar de intervenir con respecto a las españoladas, Alemania va a pedir y lograr que se prohíba la película El Gran Dictador, que en Buenos Aires no se pudo exhibir. Hay, digamos, este objetivo de exportar la imagen positiva del régimen, del fascismo, pero también del nazismo en Alemania, va a estar bastante de la mano con esta diplomacia cultural del cine. El otro factor que es muy, muy importante tener en cuenta es que estamos en la década del 30 saliendo de la crisis del sonoro, ¿no? Cuando aparece la transición al cine sonoro, entre el 27 y el 34 hay un momento de transformación. Las salas tienen que reequiparse y las productoras tienen que decidir qué sistema de sonido van a usar, si van a doblar o van a subtitular. Y ese momento, hay unos primeros años en los que es bastante caótico y a Buenos Aires, que es un espacio donde hay una colectividad muy grande de alemanes, de italianos, de españoles, las películas durante algún tiempo llegan habladas en su idioma original y no están subtituladas ni dobladas. Entonces algo de lo que vimos trabajando con las fuentes es que durante los primeros años, en el 34, en el 35, hasta alguna que otra en el 36, cuando se las describe, estas son fuentes del Heraldo Cinematográfico que ya vimos hace un rato, aparecen cosas como, por ejemplo, títulos en italiano que no se han traducido y los intercalados están mal traducidos. La traducción de los comentarios es insuficiente y no siempre correctamente redactada, o el abundante diálogo está insuficientemente traducido. Entonces muchas veces vemos, hasta que se estabiliza el sistema de subtitulado, vamos a ver que el heraldo del cinematografista que escribe estas pequeñas reseñas para los programadores, ¿no? Para las salas de cine, dice cosas como será de interés para la comunidad que entiende el idioma, ¿no? Será de interés para los italianos, será de interés para los alemanes.
que era una comunidad importante en términos demográficos, pero establece ahí una advertencia y creo que esto es importante a tener en cuenta porque además abre una gran oportunidad para España y abre una gran oportunidad para que se creen las industrias de cine latinoamericanas, ¿no? Después va a venir el periodo de auge y la era dorada del cine argentino, se crean los estudios Lumitón, México también va a empezar a tener una industria muy importante que después va a terminar siendo la triunfadora de todo este periodo, Brasil también, es decir, ahí se abre una ventana de oportunidad que va a ser aprovechada por los cines latinoamericanos. Sobre las estrategias diplomáticas mucho no voy a decir porque ya se ha hablado, tanto Alemania como España e Italia quieren exportar su cine al mercado hispanoamericano, al mercado latinoamericano, quieren promover la imagen de sus regímenes políticos, quieren competirle a Hollywood. Realmente de estas tres industrias la que tiene verdaderas chances es Alemania, ¿no? Alemania tiene una industria de cine muy potente en términos de cantidad de producción, pero además en términos del desarrollo tecnológico, del acceso al celuloide. Alemania está en una posición mucho más fuerte que Italia y que España, y España además va a sufrir con la guerra civil las consecuencias que recién vimos en el bloque anterior. Italia también tiene su importancia, va a crear Cinecittà, o sea, va a ser un momento importante, pero produce menos y llega menos a Buenos Aires con respecto a Alemania, sobre todo en los primeros años. Después eso va a ir cambiando. ¿Con qué trabajé, no? ¿Cómo voy a mirar estos datos para convencerlos de lo que estoy diciendo? Bueno, tenemos una base bastante grande que se fue construida por un equipo de investigación que dirigió Clara Krieger durante muchos años. Fueron en realidad varios proyectos porque fue un trabajo que llevó mucho tiempo y que fue muy artesanal, por el cual fotografiamos las carteleras cinematográficas de todas las semanas durante 1933 a 1941, o sea, tenemos todos esos años cargados, del 41 en adelante tenemos fotografiados, pero se terminó el subsidio y no lo pudimos digitalizar, a lo mejor más adelante. Y eso lo que hicimos con esos datos fue una base que tiene funciones de cine, es decir, tenemos 97.000 registros de funciones de cine desde el año 33 hasta el 40, que es el único que está cargado completo, con datos de la fecha, la sala, el barrio, el horario de la función, el título y el país de origen. El país de origen, imagínense que con 97.000 registros hay problemas de adjudicación, pero son datos que han sido bastante verificados en forma manual por un equipo grande de investigadores, con lo cual hay un margen de error, pero no está masivamente mal, digamos. Doy fe que son datos que están bien hechos con mucha seriedad. Tenemos la base de funciones, por un lado, que es enorme. Tenemos una base de las películas, los títulos. Son 4.376 títulos documentados. En realidad ahí lo estoy reduciendo, son más, pero lo reduje, pusimos un criterio de por lo menos 2 funciones para evitar un montón de errores que si no se multiplicaban la cantidad de títulos por problemas de tipeo, por una serie de factores que ocurren cuando se hace este tipo de trabajo. Y otra base que es bien interesante, que es más pequeña, sobre las salas de exhibición en Buenos Aires. Ahí tenemos 218 registros, son las salas más importantes de Buenos Aires, y tenemos el barrio y la capacidad, es decir, la cantidad de asientos. Combinando estos datos, lo que podemos hacer es no solo mirar cuántos estrenos hubo de Alemania o de Argentina, sino que podemos ver también cuántas funciones. Y si multiplicamos, o sea, los datos que yo voy a mostrar ahora están basados en un cálculo que considera cantidad de funciones por la capacidad de las salas en las que efectivamente esa película estuvo. Entonces es nuestra mejor estimación del público potencial que esa película pudo haber alcanzado. Y a veces aparecen algunos datos sorprendentes con respecto a esto. Digamos, hay películas que fueron muy exitosas y hay películas que la crítica ha dicho que eran exitosas y que por ahí no lo vemos tanto en los datos. Para darles primero un pantallazo de lo que pasó en este periodo, en 1933, cuando comenzamos los registros, por supuesto Hollywood, bueno, siempre es la industria dominante en América Latina, y eso cambia un poco en algunos años y después retoma, después vuelve al 80%. En el 33 lo que vemos es que después de Hollywood el cine europeo tiene una porción importante y el cine argentino es muy minoritario, ¿no? El cine argentino empieza a producirse en el 33-34. Hacia el 36-37, el cine europeo, en realidad acá hay un error, o sea, el cine europeo siempre se mantiene en una franja del 11 o 15% hasta el final,
Lo que es bastante sorprendente es que en el año 40, en el 39 y en el 40, el cine de Hollywood se ve muy perjudicado y va a dar lugar a una serie de conflictos diplomáticos. Se ve muy perjudicado por políticas proteccionistas de Argentina. Es decir, Argentina empieza a sacar sus películas con muchas copias y empieza a limitar los estrenos de películas extranjeras. Entonces, durante un tiempo, que dura unos cuantos años, el cine, esta época dorada del cine argentino, además va de la mano de políticas muy proteccionistas. Si miramos hacia adentro, ¿no?, de estos datos, ¿qué pasaba con los cines de Alemania, de España y de Italia? Una de las cosas que podemos mirar con la base de datos es si había circuitos preferenciales, algo de lo cual habló hace un ratito Emeterio. Efectivamente, el cine de Gloria, que es la catedral del cine español, si miramos el total de las funciones de cine europeo que pasó, casi todas eran españolas, ¿no? El 90% eran películas españolas, es decir, rara vez pasaba alguna película que no fuera española. El cine Marconi también era un cine comunitario, ¿no?, estaba vinculado con la Sociedad de Socorro Mutuo de Italia, y a donde iban los inmigrantes italianos, y también tiene el 90% de sus funciones eran de películas italianas. En el caso de Alemania está un poco más diversificado. Traje una de las salas, pero no es la única, tiene por lo menos 3 o 4 salas, donde el 60% de las funciones son de cine alemán. Y estas salas después van a ser las que efectivamente aparecen en las listas negras, sobre todo las que pasan cine alemán van a estar sujetas a todo tipo de escrutinio y persecución y prohibiciones, van a integrar las listas negras y van a ser interrogadas más adelante, algunos años más adelante en esta historia. ¿Qué pasa con la composición interna? Acá lo que estoy mirando es, digamos, pensando en el cine europeo en Buenos Aires, y estoy teniendo en cuenta, no se ve porque está un poco chiquito a lo mejor, pero estoy teniendo en cuenta Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. En los primeros años el cine de mayor importancia es el Reino Unido, pero por muy poca diferencia es Alemania. O sea, Alemania en los primeros años tiene el 6% del mercado en Argentina, que es un montón. El cine más importante es el hablado en inglés, y después el cine alemán tiene un mercado muy importante. Como les decía, con los recaudos con los que hay que tomarlo, es que ese cine probablemente solo podía ser visto o solo podía ser entendido por los inmigrantes alemanes, porque en estos primeros años todavía no había subtitulado. A veces había la figura de un explicador o de un comentario grabado de la película. Esto cambia en el 39, digamos, vamos al final del periodo, cuando estalla la guerra. Dejamos de ver, o sea, Alemania estrenaba en Buenos Aires 30 o 40 películas por año. Hacia el 39 empieza a estrenar muy poquitas películas y después del 40 casi ninguna. Digamos, ahí las listas negras entran a jugar. Lo que sí va a permanecer, pero tendrá que ser tema de otra ponencia, es la exhibición de noticiarios. Los noticiarios alemanes se siguen mostrando en algunas salas, en el Cineac, por ejemplo, hasta el 42. Se forma en el Senado de la Argentina, se forma la Comisión de Actividades Antiargentinas, que empieza a investigar todo esto muy activamente, que los denuncia, que los presiona, y que publican una serie de listados de los noticieros que se seguían exhibiendo en Buenos Aires. Entonces, bueno, un poco la síntesis de lo que estoy mostrando aquí es que la presencia del cine alemán se desploma en el 39, o sea, era la industria dominante en Buenos Aires, víctima del estallido de la guerra, se desploma, y la que va a pasar a tener mucho protagonismo es efectivamente España. Italia también crece, y aquí lo que creo que queda un poco para pensar también es cuán problemáticas pueden ser estas categorías cuando hay estrategias de alianza, ¿no? Lo que mostraban Manuel y Emeterio en el primer bloque. Algunas de las películas, por ejemplo Carmen de la Triana, en cuanto al idioma se califica como española, pero sabemos que fue una producción de UFA, en fin, ahí hay algunas cosas a tener en cuenta o algunos recaudos metodológicos para pensar a los países por separado. Podemos ver también con los datos cuáles son las películas más exitosas, ¿no? El auge del cine español. Una de las películas que claramente lo mostraba Emeterio y lo tenemos también en las carteleras, Morena Clara, bate todos los récords, Las hermanas de San Suplicio también, Nobleza Baturra. Son películas que están semanas y semanas en cartelera, que pasan por distintas salas, que además tienen un éxito de crítica, pero que uno puede ver en la cartelera que efectivamente llegaron a mucha gente. De las películas italianas, si comparamos, digamos, haciendo esta cuenta que les contaba de funciones por capacidad,
el cine español llega mucho más que el italiano. El cine italiano va a tener éxito con películas musicales que muchas veces van de la mano de la ópera. Por ejemplo, está Tosca, es una de las películas más exitosas de la época. Están muy asociadas a la música italiana. No son películas explícitamente políticas ni propagandísticas. Sí, igual uno podría discutir, ¿no?, de hasta qué punto dentro de una comedia o de un melodrama hay algún subtexto político. Pero algunas de las películas alemanas sí son mucho más explícitas, ¿no? Esta es Crepúsculo Rojo, fue una de las películas de Gustav Ussicki, que es una película claramente militarista, que es interesante para mí la historia, pero no voy a poder contar en detalle. Lo que hace es relatar la muerte de Lord Kitchener, ¿no?, que fue una figura central en la Primera Guerra Mundial, y hace una versión libre o una versión sesgada, ¿no?, según la crítica de cómo fue abatido Lord Kitchener. Es una película que en términos estéticos es bastante vanguardista, que digamos, visualmente es interesante. Las películas alemanas, muchas veces la crítica lo dice, ¿no?, tienen un despliegue visual, tienen un despliegue técnico que es bastante superior a la media de lo que puede ofrecer en ese momento las otras cinematografías, exceptuando a Hollywood. Y además está respaldada, esta y todas las otras películas alemanas están respaldadas por una red bastante agresiva y bastante potente de distribución y exhibición. Es decir, la embajada alemana es muy activa en este sentido, un poco la ruta de la infraestructura que pudimos reconstruir a través de las fuentes diplomáticas y de las fuentes de la investigación, ¿no?, el contraespionaje que hacía la Comisión de Actividades Antiargentinas, que documenta estas rutas. Lo que encuentran es que las películas de Alemania llegaban a Buenos Aires por vía marítima y llegaban también por vía aérea con un pasaje previo por Río de Janeiro. Es decir, llegaban las películas a Río de Janeiro y de Río de Janeiro venían a Buenos Aires. Buenos Aires era el nodo de distribución. En Buenos Aires se hacían el subtitulado, se resolvían problemas de sonido, cortes, versiones para América Latina, y ahí la figura clave es Hans Pfister, que aparece en todas las fuentes de la época, ¿no?, como el agente alemán nazi, que va a ser además muy interrogado también por esta Comisión de Actividades Antiargentinas. Hans Pfister era el nodo de distribución en Buenos Aires y tenía sus contactos con agentes en Perú, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, a los cuales enviaba las cintas, algo que yo todavía no pude terminar de hacer, pero quisiera empezar a armar este rompecabezas y ver si efectivamente son los mismos títulos, cuánto demoran en llegar, qué particularidades tiene la recepción de estos títulos en los otros países. Pero bueno, ya para ir terminando, algunas conclusiones. ¿Qué pasó entonces con la diplomacia cinematográfica? Bueno, las posibilidades, me parece, de que la diplomacia cultural instale una industria del cine, a mi entender, dependen mucho de la potencia de esa industria del cine. Digamos. Lo que claramente beneficia a Alemania es que tenía una posición dominante en términos tecnológicos y en términos de desarrollo. Además, desarrolló una diplomacia súper importante, pero aunque España tenía la ventaja del idioma, en estos primeros años y hasta que estalla la guerra, Alemania efectivamente la supera en muchos sentidos. Eso se va a dar vuelta, y algo que es interesante ver también es que a pesar de que después del 39 y del 40, bueno, después del 40 yo no tengo datos detallados de cartelera, así que no puedo decir mucho, pero sí sé que no se exhibieron más películas alemanas en la cartelera comercial. En el 40, 41 y 42 hay a lo sumo un título aislado que va a estar 1 o 2 semanas, y eso tarda bastante en volver a aparecer. Después, no voy a spoilear la presentación de Valeria, pero ella va a retomar este hilo. Lo que es interesante para ver es que algunas de las redes diplomáticas que se tendieron en estos años tuvieron perdurabilidad, ¿no? Por ejemplo, el Cine Gloria, que decía recién Emeterio. Bueno, estuvo en la lista negra y sin embargo siguió existiendo unas cuantas décadas más. Es decir, eso tuvo, la infraestructura cultural tuvo permanencia, las redes profesionales, los vínculos, estas redes de instalar a Buenos Aires como un nodo de distribución regional se reactiva después y va a tener cierta importancia. Así que creo que algunos comentarios para ir cerrando, cuestiones que podemos conversar o seguir mirando, es que efectivamente se arman estas redes estables de circulación que le dan visibilidad a estos países, a sus regímenes políticos, van a estar ahí, van a ser eje de la discusión. Lo que yo no encontré, y hice un barrido de toda la prensa de la época, no encontré que hubiera reacciones que dijeran estas son películas nazis, esto es problemático en términos ideológicos. Eso no lo encontré en ningún lado.
a pesar de que existía la Comisión de Actividades Antiargentinas y de que existía una comisión de intelectuales que específicamente estaba vigilando la actividad nazi en Argentina y que denunciaba a todo alemán prácticamente, no hicieron lo mismo con las películas. No sé por qué. Eran muy vigilantes y tenían mucho control sobre el material impreso, sobre las revistas, los libros, los folletos, todo eso lo tenían controlado y lo denunciaban al instante. Tenían controladas las asociaciones, las personas, las empresas. No sobre las películas, eso yo no lo encontré, incluso diría que lo que encontré mirando la crítica de cine, un poco la opinión pública, para decirlo de alguna manera, más bien hubo noticias críticas con respecto a películas proaliadas. Digamos, El Gran Dictador, Confesiones de un espía nazi, fueron películas que generaron, digamos, que se prohibieron y que generaron voces a favor, ¿no? Diciendo, ¿por qué tenemos que exhibir El Gran Dictador en este país si somos neutrales? ¿Por qué se tiene que mostrar Confesiones de un espía nazi si somos neutrales? No tenemos que beneficiar a un país ni al otro. En fin, un poco para pensar queda esta pregunta, ¿no?, de cuál es la potencia o cuál es el impacto del cine como arma de poder blando en la época, qué permanencias hubo, en qué medida fue efectivo, y aquí hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, ¿no? La colectividad de inmigrantes, la industria de cine de origen que necesita tener producción para poder efectivamente exportar, y las redes de distribución y exhibición que son claves para pensar el cine. Y lo último que creo también es importante, y me quedo pensando en el bloque anterior, es la cuestión del Star System, ¿no? Algo que voy a recoger del bloque anterior es que Imperio Argentina, las películas de Imperio Argentina fueron muy exitosas, estuviera con quien estuviera, ¿no? De la mano de Cifesa, de la mano de UFA, antes y después del franquismo. Estaba Imperio Argentina y eso estallaba en las pantallas y uno lo puede ver en la crítica, uno lo puede ver en la permanencia en cartelera, era un fenómeno, digamos, y eso es algo que para quienes estudiamos audiencias es muy notorio, que a veces una cara conocida es un factor que se impone sobre los otros. Pero bueno, dejo por acá si tenemos después tiempo para discutir. Gracias. Sí. No, muchísimas gracias. Claro, me fascina tu trabajo. Una pregunta. Aquí, esta página de Usique, Crepúsculo Rojo, está estética marcial y dramática. Pero como yo entendí, las críticas no realizaron porque Bugatti Isolán, el historiador brasileño, escribe en los primeros años, siempre el público calificó películas de UFA, wow, son más liberal, ya tenemos temas como prostitución, sexualidad, todo está posible. Y después de 1933, con Hitler, realizaron otros valores, educación, más organizado, fuerte. Y en 1938 cambia. Los críticos escriben más, mira, hey, esta película no es sobre educación, es sobre indoctrinación, más o menos. Pero eso no está pasando en Argentina. Tenemos las películas más marciales, pero las críticas no realizan impulso ideológico en las películas. O yo no entendí bien. Gracias. Y tengo otras preguntas, pero primero es. Sí, podemos juntar varias. Gracias, Marina, por la presentación. Tengo dos preguntas sobre la base de datos. En el gráfico, en la curva esta de evolución de la participación en la cartelera, la atribución del origen de la nacionalidad, la nacionalidad está señalada en el Heraldo, ¿lo sacaron a partir de eso o a partir de la distribuidora? ¿Cómo resolvieron el tema del origen? En primer lugar. Y en segundo lugar, la figura del explicador, que en Chile al menos es una figura muy opaca, muy misteriosa, se supone que existe, pero no he encontrado ninguna referencia ni en los 10, ni en los 20, ni en los 30, sobre tal figura que, bueno, en Europa era muy común, qué sé yo. No sé si tienes efectivamente fuentes concretas que hablen de la existencia de ese personaje o esa personaje. Gracias.
También quería preguntar por Crepúsculo Rojo. ¿Sabes? El título alemán es Rote Morgendämmerung o algo así. Bueno, me llamó la atención que esta estética vanguardista en una película militarista es obvia, pensando en el manifiesto futurista de Marinetti, pero no obstante la poética de estos filmes nazis no es vanguardista, sino realista, o sea, es curioso. Y la otra, eso es el comentario, y la pregunta es, hablando tanto de redes, ¿hay también el movimiento inverso? O sea, Argentina también exportó su cine a Europa, ¿o no? Alexis. Gracias. Mi pregunta es también en relación a Argentina como red, ¿no? Esto que dices que era el espacio como de donde se distribuía, el principal espacio local, ¿no? de distribución, de exhibición para otros países. Es por qué Argentina es este país, ¿no? O sea, por qué fue ahí el punto donde pues se distribuyeron otras películas y fue como importante, pero ¿por qué en el caso argentino? ¿En qué fue más importante? Si ya la infraestructura que ya tenía Argentina de salas, de públicos, o también tiene que ver un poco, o es más importante, ¿tú consideras la inmigración europea? Que también pues los públicos, ¿no? Ya estaban fortalecidos ahí, no sé qué era, por qué fue o qué fue más importante. Sí, gracias. ¿Quieres hacer otra cosa? Sí. Una pregunta más. Una rápida. Aquí tú escribes, Alemán se desplomó abruptamente. Alemania UFA también controló productoras en Francia. Also puede ser, ellos no necesitaban o ellos entraron en el mercado por la puerta trasera, por Francia, y ya, porque yo creo que es importante, claro, UFA, como yo entendí Klaus Kreimeier en su libro, siempre fue una empresa comercial. ¿Ya? Also claro, ellos siguieron la ideología del partido nazi, pero siempre con un ojo, hey, queremos hacer plata, ese es más importante. Entonces, sí, puede ser, ellos también controlaron los productores franceses. Bueno, muchas gracias por las preguntas, súper interesante, no tengo todas las respuestas, la verdad. Sobre Crepúsculo Rojo, sí, coincido con los comentarios y yo no hice un análisis, todavía no me centré mucho en las películas, así que es algo que queda un poco pendiente. El origen del país, Jorge, es un problema enorme porque el Heraldo en general no lo pone. O sea, pone hablada en, pero no siempre especifica el país, así que cuando uno trata de identificar las películas habladas en alemán pueden ser austríacas, pero bueno, después también Austria pasa a ser ocupada. Lo hicimos de manera bastante artesanal, pero con doble chequeo entre los asistentes de investigación, identificando el título, con qué se podía corresponder, de acuerdo a lo que sí está, es el nombre de los actores y del director. Entonces, de esa manera, y chequeando con IMDb o con alguna otra fuente documental, hicimos atribuciones. Está muy bien curado la base de datos para los años que van del 33 al 38 y están disponibles públicamente, están publicados en una página web y pueden hacer búsquedas en esa base de datos. Del 38 al 40 ya es más problemático y del 40 en adelante todavía no está cargado. Pero bueno, sí, la atribución de país es un problema, más en términos de responderte en forma más sustantiva. La atribución del país, cuando son estos casos, por ejemplo, de coproducción entre España y Alemania, la hicimos por el idioma, ¿no? Porque el público la percibía como española si era hablada en español. Y si era hablada en alemán, la percibía como alemana. ¿Y la distribuidora sí está mencionada en el Heraldo? Sí, en general sí, y si no, después eso estaba en La Nación, o sea, eso se puede reconstruir. Pero está, en el Heraldo suele estar. La figura del explicador, no tengo muchas fuentes y estoy empezando a pensar la cuestión del idioma. De hecho, es algo, todo esto de que las películas estaban habladas en alemán, que por muchos años a mí se me pasó por alto y que fue, digamos, un descubrimiento, entender que eso era el problema, ¿no? Que eso estaba metiendo ruido cuando uno mira los números y las reacciones en esa época.
aparece en las gacetillas del Heraldo, o sea, dicen, hablada en alemán, explicada en castellano. Esa explicación habrá sido grabada, habrá estado la persona ahí parada, no lo sé, me gustaría saberlo, es algo para profundizar. Sobre si Argentina exportó también a Europa, sí, eso está muy bien. Yo no lo trabajé, pero he leído con mucho interés la tesis de Emeterio, y Argentina efectivamente en ese momento quería hacerlo todo para exportar su producción a España, y había una tensión ahí para hacer un acuerdo, porque España cobraba unas tasas de importación, y entonces Argentina les decía que les saquen esas tasas, y ahora me enteré escuchándolo a Manuel que con Alemania sí tenían, pero era secreto, tenían una exhibición de tasas, ¿no? Y efectivamente no debían querer que eso se supiera en España, porque Argentina les iba a reclamar que también eximieran de tasas a las películas argentinas. Así que eso después en todo caso lo puede completar Emeterio, pero sí, Argentina sí, por lo menos a España. Yo no creo que Alemania y además no hubieran tenido ningún éxito, ¿no? Alemania no dejaba entrar películas extranjeras. Hay unas propagandas de Pampa Bárbara en alemán. Ah, bueno, vamos a mirar eso. De Pampa Bárbara en alemán, con todas imágenes de gráfica. Bueno, lo voy a buscar. Mi hipótesis en principio sería que no les habrá ido bien o que habrán podido, pero sí es interesante verlo desde hoy, porque efectivamente la industria argentina es potente en esos años, ¿no? En el 34, 35 y 36 tienen mucha producción, porque en las negociaciones se plantan como potencia, ¿no? No quieren proteccionismo, quieren levantar las trabas, y eso ocurre cuando una industria está produciendo mucho. Sobre, ¿qué más me anoté acá? Ay, me anoté algo que no me entiendo la letra. Ah, sí, puede ser lo que decías. Puede ser que después siguiera llegando el cine de Alemania, pero encubierto como producciones francesas. Como el criterio que estamos usando es el idioma, eso no lo podríamos detectar, pero me parece una hipótesis interesante para tener en cuenta. Y Alexis, me preguntabas sobre por qué Buenos Aires era el nodo. No lo sé, me parecen buenas las razones que vos mismo anticipás, ¿no? Porque tenía para medir el mercado uno tiene que pensar en las salas, no importa si vos tenés 10 millones de habitantes pero tenés 100 salas, ¿no? Y Buenos Aires era una de las plazas importantes en ese momento, tenía muchas salas y tenía además una comunidad, por eso los inmigrantes y las salas creo que son dos razones centrales. Yo igual diría algo más. No estoy 100% segura de que fuera el único nodo, digamos. A lo mejor México también tenía su importancia, porque de hecho no aparece como un lugar de distribución desde Buenos Aires. Imagino que quizás México era nodo y a su vez redistribuía desde México a otros países de América Central, quizá. En los distribuidores. Sí. Porque más que nada tiene una red de salas de distribuidores a toda la región. Me parece que, por ejemplo, Brasil compartía más con México, había todo un trabajo que habían hecho más Exacto. específico sobre eso. Creo que Argentina y especialmente en esta región sí capitalizaba. Perdón, ya. Era comentarios, era detalle. Sí, igual yo con esto ya voy a cerrar, no sé si después habrá más preguntas o vamos a Vale, pero creo que siempre ahí hay que tener cierta precaución historiográfica, ¿no? Tendemos a asumir que nuestro país era el más importante y que desde ahí pasaba todo y que era súper relevante para Alemania, para Italia y para España, y no, la verdad que no era lo más importante, y los otros países también tenían sus roles. Como precaución yo siempre trato de poner en duda, ¿no? Está bien, uno en la retórica de presentarse a proyectos dice, sí, Argentina era muy relevante, pero bueno, no sé si efectivamente éramos el centro del mundo como a veces tendemos a pensar. Siempre. Sí. ¿Te paso? Más que una pregunta, en relación por tranquilizarte con lo de las pelis de Hispanofilm, son películas españolas, son tratadas como películas españolas. De hecho, se hacen las dos versiones y se establece que la versión española es española y la alemana es alemana. Pero tiene que ver con la definición de la nacionalidad de las películas, que está regulada, y la regulación de la nacionalidad en Alemania es muy estricta. Una película es alemana cuando el 100% de los que trabajan en la película son alemanes, y excepcionalmente se acepta que pueda haber un director o una estrella que sea de fuera. O sea que en ese sentido todas pasan como españolas. Y luego creo que también en la cuestión del comercio de las películas, no sé hasta qué punto afecta, yo creo que en España más, pero también juega en relación a otros países europeos como Reino Unido, Italia, Francia, el rol preponderante, hegemónico, industrial de Alemania. Es
decir, Alemania no solamente vende películas, sino en las negociaciones tiene una producción de proyectores, cámaras, equipos técnicos, películas, Agfa Color, Agfa Color en su momento, pero Agfa. Bueno, eso sí, eso para las telecomunicaciones. Y muy importante, incluso por la coyuntura del momento, una patente de sonido, porque hay una guerra de patentes de sonido en ese momento. Alemania tiene Tobis Klangfilm, que se ha repartido el mundo con... O sea, Alemania se ha repartido el mundo con Estados Unidos para las patentes de sonido. Y no sé dónde queda Argentina, pero al final es Tobis, que también es productora y distribuidora, la que juega con eso. Y al final es poder de negociación, ¿no? Porque dice, toma tantas películas para que puedas tener precios muy bajos por las licencias de sonido. Pensad que las licencias de sonido no solo es para aparatos de sonido, es para doblar, para el tiraje de copias. O sea, y eso que es importante, está por ahí y condiciona. Sí, hasta donde yo sé, Argentina es territorio libre, digamos, dentro de esta guerra de las patentes de sonido. Así que justamente es territorio de disputa. Pero Tobis tenía, durante años era suizo, ¿no? Sí. Y eso de solo los alemanes participaron en las películas alemanas, el mismo Ochicki de Morgenrot, de Crepúsculo Rojo, era austríaco y la película es del 33, o sea, antes del Anschluss. Así que... Sí, pero la ley es del 34, la que establece la nacionalidad, la Lichtspielgesetz, establece la nacionalidad, y por eso se hacen dobles versiones. Muchas veces. No por cuestiones comerciales, sino porque quieren vender películas en Francia, quieren vender una versión francesa y saben que los franceses quieren a Jean Gabin y a actores franceses, entonces hacen una doble versión y otra con actores alemanes. Aunque sea una ruina económica, pero va con su normativa. Aparecen muchos avisos, es una pista para rastrear que todavía no la trabajamos muy en profundidad, pero efectivamente, bueno, Agfa era muy importante. Alemania vendía proyectores, aparatos de iluminación, de fotografía, vendía celuloide, ¿no? En el Heraldo apareció en un momento una crítica que hacen los productores por las tasas que cobra Argentina para traer película virgen. Que le cobraba una tasa alta y exigen que la baje, y cuando hacen el cuadro para decir de dónde venía la película virgen, venía de Estados Unidos o de Alemania, no más que eso. Y como comparan qué tasas están cobrando otros países y ponen Argentina, México y España. Digamos, el mundo cinematográfico se reducía a eso, no había mucho interés, me parece, o mucha visibilidad de otros mercados o de otros países, por lo menos a nivel de lo que los productores estaban discutiendo en ese momento. Pero eso sí, me parece a mí que se termina, o es algo que es para investigar, pero me parece que esa disputa, la debacle de Alemania con la guerra, también pierde el mercado de tecnología. Es algo que lo estamos empezando a mirar con los anuarios de estadística. Tenemos el objetivo de reconstruir cómo eran las importaciones de película virgen y de aparatos tecnológicos para la producción de cine, de qué país venían y cómo evolucionó eso durante la década del 30. Porque bueno, es la hipótesis de Pereda Castro que me parece que está bien, ¿no? Que en definitiva era una guerra entre las potencias en la cual la Argentina se ve perjudicado, porque toma el lugar político de los perdedores. Bueno, vamos con... ¿Vale?